hermanos. En esta tarde, la meditación que vamos a hacer es acerca del pecado, pero de un pecado especial. Es decir, del pecado de la persona que ha recibido la efusión del Espíritu. La persona que tiene experiencia del Espíritu. Porque no es lo mismo. Entonces, pues, casi es mejor personificarlo. Y lo voy a personificar de la siguiente manera. Un día apareció delante de mí un señor que había recibido la efusión del Espíritu Santo y que la había recibido con todo el amor del mundo, con todo el cariño. Y el Señor le había hecho el efecto. Se encontró con una experiencia nueva, con un cambio, con una vida nueva, con una realidad nueva que no le había pasado nunca por la cabeza, que no lo imaginaba. Y se encontraba feliz. Seguía haciendo su vida, seguía haciendo sus cosas, pero lo seguía haciendo pues desde la fuerza del Espíritu, desde el don del Espíritu. Las oraciones, el ir a misa, estas cosas, cuando podía, pues lo hacía con mucha fuerza. Llegó un momento, porque pasaron meses, en que se sintió liberado, se sintió que la cosa estaba hecha, sintió que ya, pues, el pecado, el antiguo pecado suyo, que era de salir con los amigos, con dinero, con mujeres, con todas estas cosas, y que le había llevado a una vida, pues, muy disipada, y peor que disipada, pues que ya estaba superada en todos los sentidos. Entonces, pues, resulta que una vez cayó de nuevo, después de no sé cuántos meses o años, no me acuerdo bien, y entonces volvió a caer, y el disgusto, la desilusión, el desánimo fue tremendo, porque le hizo dudar de todo. Le hizo dudar de sí mismo, le hizo dudar de todo lo que había recibido, le hizo dudar de que verdaderamente la experiencia que había tenido era una experiencia válida. 9 meses, 10 veces, 1 año, 2 años, lo que estuvo sin pecar por la fuerza de aquel bautismo en el Espíritu, que había sido feliz, porque además había sido feliz y se encontraba súper bien, pero volvió a caer en un momento determinado, con lo cual, claro, la sensación de que no le había valido nada, pues era una sensación que la tenía muy dentro. Por otra parte, tenía la prueba de que el Señor puede. Tenía la prueba de que el Señor puede liberar a uno del pecado. A un hombre que ha estado toda la vida con dinero, con riquezas, con farándulas, vamos a llamarlo así, todos los días, saliendo con los amigos, con los amigotes, con mujeres, con todo el rollo, con todo el lío, y haciendo eso el centro de su vida, que por otra parte le había sido como cruz, porque no le gustaba su vida, y había encontrado en el Espíritu, en la fusión del Espíritu, había encontrado una nueva vida tanto tiempo al volver a caer, pues la gran desilusión.
Los amigos tiraban mucho de él. Esto siempre suele suceder. Cuando haces la fusión del Espíritu y el Señor viene y te suceden estas cosas, los amigos tiran de ti. El pecado tira de ti, de la forma que sea. Las antiguas costumbres, la antigua depravación, vamos a llamarla así, tira mucho de ti. Y quiere volverte a lo suyo, quiere volverte a sus costumbres, quiere volverte a su estilo, forma de vivir, que tú no quieres. Y en un momento dado, cuando tienes la experiencia de Dios y del Espíritu Santo, te ríes de lo que fuiste. Pero hete aquí que volvió a caer. Y claro, al volver a caer, pues, bueno, se confiesa con el cura y se confiesa más de una vez porque sigue cayendo. Y entonces se encuentra con que un día el cura le dice: mire usted, o usted hace algo o yo no le doy ya más la absolución. Porque es lo mismo de siempre y lo mismo de lo mismo, o más de lo mismo, como suele decirse, ¿no? Eso quiere decir que usted no tiene arrepentimiento. Y entonces el pobre hombre se encuentra entre dos situaciones difíciles. Por una parte no quiere vivir nada más que de Dios. Y por otra parte se encuentra metido de nuevo en una situación de pecado que aborrece, pero que le vence, pero que puede más que él. Y un día, pues, muerto, también se presentó a mí para ver si yo le daba un consejo, para ver si yo le daba una solución o alguna cosa de estas. Y yo le respondí, bueno, porque le vi tan abatido, a punto de depresión, que yo le dije, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Tú en este momento estás pecando igual que tus amigos. Porque tú lo que cometes cuando sales con tus amigos es pecado. Y el pecado no lo podemos borrar. Y no podemos decir, es que no es pecado. Es pecado. Tú estás pecando. Digo, pecas igual que tus amigos. Pero el pecado, tú eres igual que tus amigos. Pero el pecado es distinto. En tu pecado hay algo distinto que en el suyo. Y entonces, pues en la conversación yo le fui nombrando una serie de cosas distintas en su pecado. Y le dije, mira, tú luchas contra el pecado y te disgusta. Eso ya es algo que hace distinto tu pecado del de tus amigos que nunca se han propuesto salir de eso para nada. Tú luchas y te disgusta. Esto no te libra, naturalmente, de tu responsabilidad, pero hay algo dentro de ti. Pues si no, no estarías aquí. Si no, no estarías hablando conmigo. Si no, pues de alguna forma la gracia te hubiera abandonado, el Señor te hubiera abandonado. En segundo lugar, tú sabes una cosa muy importante, que sabes que estás perdonado gratuitamente por Jesucristo y tienes una palabra sobre tu pecado. Lo mismo en que cuando un difunto se muere, ese difunto puede ser ateo o puede ser cristiano. Si es un difunto ateo, muere sin palabra. Pero
Pero si es un difunto cristiano, muere con una palabra. Y eso es una distinción fundamental. El difunto cristiano muere con la palabra: yo te resucitaré en el último día. Yo no sé si vosotros notáis la diferencia entre la muerte de un cristiano y la muerte de un ateo, con referencia a la palabra. Yo sí noto muchísima diferencia. Yo quiero morir con esa palabra, con fe en esa palabra. Yo te resucitaré en el último día. Y con fe en esa palabra, yo sé que voy a ser resucitado, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, para ti, pues tener una palabra sobre tu pecado es muy importante. En tercer lugar, le dije: lo peor de todo sería abandonar, entregarte en manos del pecado, decir que tú no vales, que es la tentación más importante del demonio. El demonio y los amigos te están diciendo que tú no, que eso para otros más interesantes que tú y más inteligentes, pero para ti, tú. Porque si abandonas, sucede una cosa: el endurecimiento. Tienes peligro de endurecimiento. El pecado en sí no es peligroso, pero el endurecimiento es muy peligroso. Porque, como dijo el Señor, hay un pecado que no se perdona nunca, ni en este mundo ni en el otro. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el endurecimiento. Entonces, eso es lo peor que te puede suceder a ti y a cualquier pecador. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque, no sé, vivimos en un mundo de endurecidos. ¿Vosotros creéis que no le da pena a la mayoría de los ateos actuales no tener fe? Les da pena. Les da mucha pena no tener fe. Pero no pueden liberarse. Y poco a poco van sintiendo que se endurecen. Y que ese endurecimiento, pues la verdad es que es duro, es malo. Te hace mucho mal y mucho maleficio. Después, otra de las cosas que le dije: tienes que seguir en la oración y la confianza de que el Señor hará su obra en ti. No me aceptaba muy bien estas cosas, sí me las aceptaba, pero no muy bien, porque él lo que quería era volver a la efusión del Espíritu, volver a la experiencia de Dios, volver a la experiencia de vencer, del vencimiento, volver a la experiencia de la libertad y de la liberación que tuvo cuando recibió. Es que yo quiero eso. Digo, bueno, pues no lo debes de querer del todo. ¿Por qué estás cayendo? O no tienes fuerza, o el Señor está haciendo una pedagogía contigo. Porque esto también hay que considerarlo. Si tú oras y luchas, evidentemente puedes considerar también que el Señor está haciendo
una pedagogía contigo. Digo, porque mira, los carismáticos, incluso San Pablo, no son gente que no peca. Los carismáticos han recibido la efusión del Espíritu y todos más o menos han experimentado de una forma o de otra que han vencido el pecado, pero vuelven a caer. Y al volver a caer, pues a lo mejor, y la mayoría de ellos enfocan el tema como una pedagogía del Señor, aquello que dijo San Pablo: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor Jesús le dijo: pues no te lo quito. Y no te lo quito porque la gracia se realiza en la debilidad. Lo peor que podía haber hecho San Pablo es endurecerse ahí y decir: pues yo quiero. Porque vaya usted a saber lo que era lo de San Pablo. Pero tampoco podemos decir que le dolía la calva porque estaba calvo, o que le hacía frío el invierno. No, seguro que era una cosa interior, porque cuando Dios le hizo, el Espíritu Santo le hizo escribir esto, es una cosa que se refiere mucho más a todos nosotros, una cosa humana, una cosa, pues no sé, de pecado, pues probablemente, pero no era pecado porque él lo había entregado a Cristo y él no lo quería por nada del mundo, pero el Señor le dijo: mi gracia se realiza en tu debilidad. Entender esto ya es un triunfo de la pedagogía del Señor. Si este hombre del que estoy hablando, el Señor le hubiera liberado de su pecado y nunca hubiera tenido ninguna tentación más, nunca hubiera tenido ningún problema más, nunca hubiera sido falso todo, porque la gracia tiene que realizarse en ti, en tu pobreza, en tu pecado, en tu imperfección, abajando tus sueños, abajando tus ideales, ilusiones. ¿Por qué? Pues porque entrarías rápidamente en la soberbia. Si un hombre, por la fuerza del Espíritu, logra vencer totalmente el pecado en este mundo, entra en soberbia. Y al final el demonio, en vez de vencerle en el pecado, le vence en la soberbia, porque le dice que es muy bueno. Le hace entrar en la soberbia y este señor empieza a dar lecciones a todos de todo y te dice cómo hay que hacer las cosas, cómo es la renovación carismática, cómo hay que entender a Jesucristo, cómo hay que llevar todas las cosas. Se acabó. Desde la soberbia, claro, porque tú qué sabes cómo hay que llevar las cosas. ¿Quién de nosotros sabe cómo hay que llevar las cosas? Y este es un pecado de la renovación carismática vieja, es decir, de la renovación carismática que ya se cree que por los años tiene derecho a la experiencia y a dictar normas desde su experiencia, cuando la experiencia en una corriente del espíritu con esta probablemente es mala, o la tienes muy sometida con humildad y entonces es fructífera, o mala, porque te hace creerte alguien, te hace creer y le echa sermones a los nuevos diciendo cómo es esto. Yo más de una vez lo he visto eso, dando seminarios. He visto a alguna gente mayor dando sermones a los nuevos y alguna vez lo he portado con dureza. ¿Quién eres tú para dar un sermón a los nuevos? No tienen al Espíritu Santo. ¿Quién te crees tú que les ha traído aquí? Entonces, pues, el demonio
es de tal forma que se enrosca. Y si no te puede coger en la parte baja del palo, espera que subas palo arriba y te espera arriba. Y cuando estés en las alturas, te dice, ves, todos los otros que hay ahí abajo son unos birrias, no valen para nada. Tú sí que vales, tú sí que vales. Con lo cual, en fin, debes seguir en la oración y la confianza de que el Señor hará su obra en ti. Debes seguir en la humildad. Debes seguir. No le gustaba ciertamente esto que digo. No le gustaba de que tuviera que seguir en la humildad. Desde ti no tiene salida. Es una cosa curiosa. Cuando entramos en la dimensión del pecado, pues es una cosa tremenda, porque uno experimenta o ha experimentado ya que desde él no tiene salida. Este Señor, si se desengancha de Jesucristo, no tiene salida de ninguna clase. Por más propósitos que haga, por más teología que tenga, de esas duras teologías en las que está el propósito por encima de todo, está incluso el flagelo, están todas estas cosas, no te vas a liberar de tus amigos ni te vas a liberar del pecado porque hagas estas cosas. Y si vences, aun suponiendo que vencieras y ya no salieras más con tus amigos, sino que cortaras radicalmente con eso, ¿tú crees que has vencido? ¿Tú crees que por no cometer el pecado ya no estás en pecado? Por no cometer el pecado no tienes pecado. Aquí va más honda la cosa. Aquí la cosa va más honda. Desde ti no tienes salida. La lucha moral contra el pecado te vence. No hay fuerza, no hay poder. En sexto lugar, tu vida anterior depravada tiene un reato de pena. Reato viene de reo. Eres reo. Tiene un reato de pena tu vida anterior. Pero al no quererla, al no querer tu vida anterior, pues se te va transformando en cruz y en peso. Aunque la cometas, aunque estés en ella, se va haciendo tu vida anterior cruz y peso. Y ahí puede estar el Espíritu Santo. Ahí puede estar el Espíritu Santo. Entonces, mi ayuda en este día, mi ayuda en esta tarde es que sigas en la oración y en la humildad profunda, aunque no seas capaz en este momento de librarte de tu pecado. Evidentemente, haz todas las propósitos y cautelas que hay que hacer, no salgas con ellos, no hagas todo esto. Pero como ni tú mismo crees que no vas a caer algunas veces, pues quédate con esta semilla de Jesucristo en tu corazón, con esta semilla de Espíritu Santo en tu corazón, porque a Dios no le duelen prendas. Este Papa nos está diciendo continuamente, aunque tengas que confesarte 1000 veces del mismo pecado, confiésate. Pues bien, ¿qué nos aporta la renovación a todos nosotros en una situación como esta? ¿Qué nos aporta? ¿Qué me aporta a mí? ¿Qué te aporta a ti? Porque ¿quién de nosotros, después de una infusión del Espíritu, no es pecador? Y algunas veces duramente pecador, en el sentido de que, bueno, ayudados por el demonio, te puede decir el demonio es que tú no tienes. Es uno de los grandes ataques del demonio, que tú no tienes salida, es que lo tuyo no tiene. Otros sí. Dios está con ellos y pueden vencer, pero tú, y nos mete depresión al corazón y nos hace ver que nosotros no tenemos fuerza y no tenemos salida de ninguna forma. Pues la renovación lo que nos aporta, es lo que estoy diciendo, que nos aporta la convicción
de que solo el Espíritu Santo y la sangre de Cristo te libera. Esto dicho a pecadores ordinarios se parten de risa. Que solo Jesucristo y su sangre me libera, pero tú sabes de eso. Tú sabes porque ya te ha dado pruebas, porque ya te ha dado muestras, porque el Señor te ha dado, y lo da siempre cuando hay efusión del Espíritu, la prueba de que Él puede vencer cosas en ti, aunque muchas veces no lo haga. Pero como otras veces lo ha hecho y tú sabes que es un milagro, pues la renovación te da una experiencia muy honda de esto. La mía por lo menos, y a mí por lo menos. Entonces, transforma tu pecado, la renovación transforma tu pecado en pobreza, porque no lo quieres. Entonces es una cruz, es una pobreza, no lo quiero. Y evita la rebeldía. Evita la rebeldía porque no lo quieres. Un carismático, cuando peca, si está en la oración, el pecado le ayuda a rezar. Esta es la experiencia que tengo yo después de muchísimas confesiones de carismáticos. El pecado le ayuda a rezar, porque reza y pide al Señor. Como San Pablo, verse liberado de todo esto. Tiene que venir el confesor con tranquilidad, quieto, tranquilo, aguanta tu pecado, quieto, tranquilo, que el Señor no va a desaparecer del cielo por tu pecado, que es tuyo, que es una pedagogía que está haciendo contigo. La renovación te da una cosa preciosa, que es lo más bonito que puede tener un ser humano, que no haces del pecado el centro de tu vida. Porque si haces del pecado el centro de tu vida, nunca podrás con él. Porque estás luchando y estás luchando y estás luchando. Nunca podrás con él. La renovación te ha descubierto un tesoro precioso, que el centro de tu vida pecadora no es el pecado, sino que el centro de tu vida pecadora es Jesucristo. Entonces tú, para liberarte del pecado, en primer lugar, antes de todo esfuerzo moral de liberación, tienes que tener una profunda intimidad con Jesucristo. Y ya te ha demostrado el Señor, ya te ha demostrado que es posible la intimidad con Jesucristo aunque estés en pecado. Que es posible, vivencialmente posible. Moralmente los moralistas pueden decir lo que quieran, pero tú vivencialmente sabes que el Señor no te ha apartado, sabes que el Señor no te ha echado, sabes que el Señor sigue contigo, que te sigue amando. Y entonces se hace Jesús el centro de tu vida. Y como con Jesús viene siempre su Espíritu, empiezas a entender que la acción del Espíritu Santo en tu corazón va a ser más importante para librarte del pecado que todo lo que tú puedas hacer desde tu moral y desde tus formas de entender esa liberación del pecado. ¿Cómo te imaginas tú en pecado clamándole a Jesucristo? Dirás, es que no tienes arrepentimiento. Bueno, y si tienes experiencia del Espíritu Santo que te ayuda a estar con Jesucristo y a dolerte, a tener una profunda arrepentimiento, podemos llamarlo, o compunción,
La compunción es muy importante entre los carismáticos, porque la compunción que tuvieron aquellos señores el día de Pentecostés, cuando le dijeron a Pedro, después de que Pedro les había denunciado y les había dicho que habían matado a Jesucristo, nada menos, al Hijo de Dios, y cuando se dieron cuenta del crimen que habían hecho, le dijeron a Pedro, compungidos. Eso lo dicen todas las Biblias. Compungidos, no culpabilizados, que es muy distinto. La culpabilidad es una cuestión moral, pero la compunción es algo parecido, pero espiritual, del Espíritu Santo, que consiste en un dolor interior de corazón de haber hecho una cosa mal, pero como el Espíritu Santo no te culpabiliza, sino que a la vez que te ilumina, te sana de tu pecado. Y qué bonita es la Biblia. Qué bonito es el Antiguo Testamento. Yo cada vez me estoy dando más cuenta de esto. Y ahora ya entiendo todo. Ahora ya estoy entendiendo todo. ¿Y qué es el todo? Pues estoy entendiendo cómo el Señor une la justicia y la misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor es justo contigo y misericordioso a la vez. Te ilumina sobre tus pecados. Y ahí se cumple la justicia, porque te ves horroroso. Te ves... Se cumple la justicia, se cumple el purgatorio. Porque ¿qué puede ser el purgatorio? Nada más que verte a ti mismo en tus pecados, y no digamos el infierno. Purgatorio es verte. Y cuando te ves, te horrorizas de ti mismo. Lo dice muy bien el profeta Jeremías y Ezequiel. Yo, dice, os daré un corazón nuevo. Infundiré un espíritu nuevo en vosotros. Pero si lo leéis bien, ¿sabéis para qué infunde el Espíritu Santo un espíritu nuevo en nosotros? Para darnos asco de nosotros mismos. Leedlo, veréis. Y tendréis asco de vosotros mismos, de lo mal que os habéis comportado en las naciones extranjeras, donde habéis hecho que los paganos blasfemen de mi nombre. Y os dará asco de vosotros mismos. Ese asco es el purgatorio. Porque un asco de Espíritu Santo, visto desde el Espíritu Santo, pero una vez que te hayas asqueado de ti, el Señor en su bondad y en el mismo acto de justicia te salva. Te daré un corazón nuevo. Te infundiré un espíritu nuevo. Eso se puede poner en la confesión, en todas las confesiones. Y mira que lo repite veces. En bastantes pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, hermano, el Señor te ilumina sobre tu pecado. Y cuando te ilumina sobre tu pecado, tú entiendes que la referencia, el referente máximo y más entrañable, más cariñoso, el que más te quiere en tu pecado, el que te va a sacar de tu pecado, es el mismo que te va a hacer entender lo malísimo que eres. Pero precisamente te hace entender lo malísimo que eres
para por contraste sepas lo bueno que es Él contigo. Esa bondad de Dios es algo desde nuestra condición de pecado y de pecadores, que sencillamente, como parte de la vida espiritual, pues es la paz profunda del corazón. La moral no sería capaz de nada de esto, no sale de sí misma. La moral revuelve, busca remedio en los propósitos, en los arrepentimientos, en la huida de las tentaciones, en el esfuerzo, en los sacrificios, y todo esto vale. En su momento, si es necesario, aplícalos. Pero no pierdas de vista la acción del Espíritu de Jesucristo, porque estas cosas, aunque sean del Antiguo Testamento, te daré un corazón nuevo, es Jesucristo el que está hablando. ¿Quién nos puede dar un corazón nuevo nada más que Jesucristo? ¿Y quién nos puede dar un espíritu nuevo? Y su Espíritu es el que nos hace entrar en el misterio de nuestra vida pecadora, a la vez pecadora y santa. Es decir, pecadora porque nosotros, pues aún sin querer y dando importancia al pecado, dando importancia al pecado como una ofensa a Dios, como ir contra los mandamientos de Dios, como algo que no quiero. Pero no quiero, no desde un espíritu más o menos narcisista, tuyo, qué guapo soy. No, sino desde que no quieres ofender a Jesús. Que no quieres ofender a Jesucristo, no quieres ofenderle, porque has experimentado su amor. Has experimentado en la alabanza tantas veces la cercanía de Dios, la fuerza de Dios, el don de Dios. Lo has experimentado tantas veces que tú no quieres de ninguna forma eso. Vale. Por lo tanto, lo más importante, pero para todo pecador, no solamente para los que han sido carismáticos o son carismáticos, esto es para todo el mundo. Porque todos somos cristianos y además el ser carismático, no ser carismático depende del bautismo. Es una renovación del bautismo. Esto de los carismáticos no es nada más que una renovación del bautismo. Y bautizados estamos todos antes. O sea, esto vale para todos. El Espíritu Santo es el Espíritu de todos. Y Dios es amigo de todos y Dios a todo el mundo. Dice Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza una cosa que me gustó mucho. Lo traduzco a mis palabras, pero viene a decirnos lo siguiente, hablando de este tema, meditando, reflexionando como estamos esta tarde de este tema. Dice, si un señor mata a otro y lo hace mártir, el mártir, cuando se muera, cuando esto, va al cielo. Pero resulta que se muere el asesino también, la misma tarde. Y en el último momento se arrepiente y va al cielo también. Y dice, ¿ustedes piensan que al día siguiente están comiendo los dos juntos en el banquete? Dice, no van a estar comiendo juntos, porque el mártir estará en el banquete de Dios. Pero el asesino, que está salvado, tiene que pasar mucho tiempo viendo su propio pecado. No sé, intuyendo su malicia, viendo quién es.
el purgatorio. No comerán juntos. Y después de que el asesino esté purificado porque ha visto hasta en la última motita de su ser la malicia que lo habitaba, entonces ya podrán juntos estar en la misma mesa en el cielo. Y entonces serán muy amigos. ¿Por qué? Porque el mártir, que tiene la luz total de Dios, no le importa que su asesino, que ya tiene también la luz total de Dios porque ha sido iluminado profundamente por la visión de su propio ser, esté con él. Todo lo contrario, tendrán buenas charladas y dirán, vaya, lo que nos ha costado llegar hasta aquí. A ti te tocó ser malo y a mí me tocó ser víctima. Pero en fin, como todo eso es Jesucristo y se resuelve en Jesucristo, pues bien, es una cosa muy bonita, lo podéis leer en esa encíclica del Papa sobre la esperanza. Lo más importante es no perder la confianza en Dios, que Dios está contigo. Si algo nos reporta la renovación carismática es que Jesucristo está contigo. Y que Jesucristo está contigo en tu pecado, incluso en tu pecado. Y que tienes que aguantarte a ti mismo, pecador. Que tienes que soportarte a ti mismo como pecador. Porque Él no te va a abandonar. Yo como director espiritual en algún momento a alguna persona de esas personas, alguna monjita de esas jóvenes que vienen a confesarse con el Padre porque han pecado contra la castidad o contra alguna cosa de estas y vienen buscando la solución como locas. Mire, Padre, es que mañana no puedo comulgar y no puedo delante de las monjas. Y van a decir la priora y todas, esta no comulga, esta se va a salir, esta ya no tiene espíritu religioso. ¿Cómo voy a hacer eso? Digo, pues no te voy a dar la solución. No te voy a dar la solución. Aguanta tu pecado. ¿Eres capaz de aguantar tu pecado? No te confieses con otro, ¿eh? Aguanta tu pecado, pero comulga. En virtud de la confesión que quieres hacer y vas a hacer, comulga. Pero aguanta tu pecado. No te he dado la absolución porque eres una consumista de absoluciones. Eres una consumista de absoluciones y entonces tu vida gira alrededor, peco y me absuelve, peco y me absuelve. No, no, no. Ya tienes suficiente Espíritu Santo para darte cuenta de que... Porque claro, hay otro problema por medio. No solamente que no pueda comulgar, porque las demás monjas ven que no comulgan, sino que cuando uno, así muy sensible, cree que está en pecado, y si me muero esta noche, me voy al infierno. Pues muérete en tu pecado. Muérete con tu pecado sin absolver, pero con la confianza de Jesucristo. Vamos a ver quién tiene la razón. Con la confianza en Jesucristo profunda. Porque claro, es que si no somos consumistas. Hay mucho consumismo en todas estas cosas. Aguanto mi pecado, claro que aguanto mi pecado, pero si está clavado en la cruz de Cristo, pero si Cristo me lo ha dicho tan claramente y tantas veces, ¿cómo no voy a aguantar mi pecado? Pues ya está, pues aguanto mi pecado. ¿En nombre de qué? En nombre de la confianza. En Lerma se murió una viejita que había sido priora muchas veces, ya me lo habréis oído, sobre la Asunción.
Lo nombro porque es muy bueno. Y esa, pues, había oído estas cosas. Había superado la moral de la esclavitud, como dice San Pablo. Y entonces, pues la priora, el día antes de morirse o aquella misma noche, y había monjas allí, fue y le dijo, porque entre los dominicos hay la costumbre de reunirse, cantar la salve de los moribundos, y el prior pues suele preguntar alguna cosa, o la priora. Ha habido dos famosos frailes, que no se me olvide lo que estoy contando, dos famosos profesores de Salamanca, que eran hermanos asturianos los dos, profesores de... ahí es que no me acuerdo los nombres en este momento, bueno, ya se sabe que yo para nombres. Bueno, pues uno de ellos, cuando se estaba muriendo, fue el prior y le dijo, padre, perdona usted a todo el mundo, a todos, perdona a todo el mundo, pero vamos, con una exuberancia de perdón, así como diciendo, si a mí no me ha hecho daño nadie en esta vida, perdona a todo el mundo. ¿Y cuál es su último deseo, padre? ¿Cuál es su último deseo? Y responde bien fuerte, mire usted, padre, he estado toda la vida pensando en Dios, no entiendo nada, así que deme un cigarrillo y ponga Radio Nacional. ¿Vosotros creéis que esto es una tontería? Dejó una impresión en el convento. Se convirtieron la mitad de los frailes, yo creo. Una impresión de humildad, de entrega a Jesucristo y de yo qué sé, un cigarrillo y Radio Nacional y ya está, y me voy con el Señor, porque en Dios creo, pero no entiendo nada. Cigarrillo y Radio Nacional. Pero la monjina de Lerma, la Asunción, le pregunta a la priora, madre, ¿usted tiene paz? Sí, mucha. Estoy muy bien, tengo paz. Dice, claro, tantos años en la vida religiosa, ha sido priora varias veces, el comportamiento que ha tenido, las veces que ha ido a coro, yo qué sé, la observancia, tanto mérito. Y la otra le dice, no, madre, no, yo de todo eso no me fío nada. Yo no me pongo mi confianza en ninguna de esas cosas, porque si pusiera yo mi confianza en algo de eso, en este momento no tendría paz. Tengo paz en que Jesucristo me ama y me ha salvado, y en esa confianza muero. En esa confianza estoy muriendo y estoy lleno de paz, lleno de paz. A San Francisco de Sales también, cuando se estaba muriendo y los curas que tenía alrededor le decían, con la cantidad de sermones que ha predicado usted en la vida, ¿cuánto mérito tendrá? Y también dijo San Francisco de Sales, alto ahí. El tema de mis sermones, cuando vaya al otro mundo, como no me lo saque el Señor, yo no pienso yo no pienso sacarlo. ¿Por qué? Porque en los sermones, pues el hombre intuía que había habido su vanidad. Sí, sermones muy buenos, se habían convertido a muchos, pero hay su vanidad humana, hay su cosa humana, y diciendo, pues, bueno, si no me lo saca, vamos a quedarnos con aquello que dice el Señor, de que no os alegréis ni por los sermones ni nada, ni porque habéis expulsado demonios, sino porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Así, gratuitamente, tu nombre está escrito en los cielos.
por la fuerza y la virtud de Jesucristo. Bien, yo podía seguir mucho porque llego por la mitad nada más de lo que... Entonces, lo importante es, le acusan, ¿de qué acusan? De que si confía demasiado en Dios, te relajas el esfuerzo y ya no luchas contra el pecado. Pero bueno, es que la confianza en Dios no es vital, no da más vida que la lucha contra el pecado, no es una fuerza interior potente, no hay algo, y todos vosotros lo habéis experimentado, que el Espíritu Santo clama desde vuestros corazones y da testimonio. Su Espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo que os pueda doler más que haber ofendido al Dios que tanto bien os ha hecho? Bien, porque claro, con la perfección de las virtudes no vamos a ninguna parte. Con la perfección de las virtudes, Cristo. El gran descubrimiento es Cristo, 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 la humanidad de Cristo, solo, la humanidad de Cristo. Cuando me preguntaba a mí la vieja Concepción Andreu, padre, con 102 años, que tengo un problema muy gordo, que me he enamorado de la humanidad de Jesucristo y ya no creo en Dios, solo creo en la humanidad de Jesucristo. Voy mal, ¿verdad? Digo, ¿qué va, hombre? Va muy bien. Tú sigue con la humanidad de Jesucristo. Y con esa humanidad de Jesucristo, ella también se echaba a reír, claro. Entonces, con la humanidad de Jesucristo, nos agarramos a las barandillas del puente y ya le vemos a Dios inmediatamente. Porque Él es el puente, Él es el pontífice que nos lleva al Señor. Pues bien, para este hombre del que estoy hablando, solamente hay una alternativa. Y con esto termino. O te liberas con tu esfuerzo, ayudado por la gracia. Voy a poner esto. O te liberas con tu esfuerzo, ayudado por la gracia, o te libera el Espíritu Santo en virtud de la sangre de Cristo al entregarle tus pecados. Este es el tema que yo dejo aquí en medio de esta asamblea, para que esta noche lo reflexionéis. Del pecado, o te libera con tu esfuerzo, o te liberas tú con tu esfuerzo, ayudado por la gracia, que son temas teológicos. La teología, bueno, la teología siempre es teología, no es fe, es ayuda para la fe, para entender la fe, para entender los misterios, pero siempre estamos a nivel teológico. Teologías pueden darse muchas, cada orden religiosa tiene la suya. O sea, la forma de llegar a Jesucristo, nosotros tenemos una forma de llegar a Jesucristo, otros tienen otras formas. O te liberas con tu esfuerzo, ayudado por la gracia, porque siempre se dice eso, pero te liberas tú, o te liberas tú con tu esfuerzo, ayudado por la gracia, o desistes de tratar de liberarte por ti mismo y confías la acción de liberación al Espíritu Santo cuando entregas tus pecados a Jesucristo. Es difícil la alternativa, porque para escoger la segunda se necesita una experiencia del Espíritu. Pero dichoso el que la tenga. Dichoso el que la tenga, porque va a ser el único que puede superar vivencialmente, incluso ontológicamente, su pecado, precisamente porque el Espíritu Santo dará la paz en tu corazón. Y en esa paz está todo el pack
salvación y todo va junto. Paz, salvación, tranquilidad en la vida y en la muerte, alegría, don, gozo. Nosotros tenemos cara cuando nos ven los demás de pecadores. Yo creo que muchos podrán decir, esto se quiere, como de los primeros cristianos, ¿no? Comiendo y eso yo no todo. Con mucha convivencia, con mucha cosa. Si fuéramos pecadores endurecidos de esos, no estaría la cosa tan clara. Pero así, pues bien. El Señor es el Señor de nuestro pecado. También es el Señor de nuestro pecado. Nosotros, por nuestra parte, lo que es necesario es no quererlo, entregárselo al Señor, morir con el Señor, con el pecado, y sencillamente que el efecto de su sangre y de su cruz podamos experimentarlo en esta vida, porque la vida espiritual o consiste en experimentar cómo el Espíritu Santo y la sangre de Cristo te libera del pecado, de tu pecado, y te va transformando, o no hay vida espiritual. O una cosa o la otra. Lo demás son fantasías. Pero la experiencia de la liberación que hace el Espíritu de Jesucristo por medio de la sangre de Jesucristo en tu vida es la experiencia, no solo la carismática, es la experiencia espiritual que el Señor quiere que suceda en todos y cada uno de nosotros.